Bienvenidas, bienvenidos a Media 20.1, un programa de análisis sobre medios de comunicación desde la televisión universitaria. Y en este proceso electoral que tuvimos muy intenso, pues bueno, fue no solo conocer con la alegría para muchos, para algunos con cierta tristeza, los resultados electorales, sino que también vimos un despliegue informativo, un trabajo de reporteros muy intenso en la jornada. Pero desafortunadamente vimos hechos de violencia que son un reflejo de la violencia que también se ha reflejado en el campo de los medios, del trabajo periodístico, no solo en este proceso electoral, sino a lo largo del sexenio y también en el anterior sexenio. El tema de agresiones a periodistas y medios de comunicación es un tema muy delicado aquí en México porque es una expresión de la violación constante de derechos humanos que tenemos en nuestro país y que ha llevado a organismos internacionales a hacer recomendaciones precisas. Y tal parece que no se han tomado las medidas pertinentes como para disminuir desafortunadamente estos hechos que vulneran la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía. Y para platicar sobre estos asuntos hemos invitado a Ana Cristina Aruelas. ¿Qué tal, Gabriel? Muchas gracias a ti. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Ella es directora de Artículo 19, una de las organizaciones que ha trabajado a favor de la libertad de expresión y que ha venido documentando ya desde hace varios años las agresiones a periodistas y medios de comunicación. Antes de que nos platiques cuál es la situación en general de lo que ocurre con el periodismo, ¿qué ocurrió en estas elecciones, particularmente en cuanto a agresiones a periodistas y medios de comunicación? Pues tal cual como lo mencionas, la violencia que se había venido intensificando en los últimos años contra la prensa, pues toma el rojo vivo en el proceso electoral. Artículo 19, en conjunto con la Red de los Derechos Digitales y Data Cívica, se dio a la tarea de monitorear a un grupo de 700 periodistas y 700 integrantes de la red Rompe el Miedo, y documentamos desde que iniciaron las campañas hasta el cierre todavía del proceso electoral en Puebla, que no está realmente cerrado, 140 agresiones. Y solamente en el día de la elección, el 1 de julio, más de 40 agresiones. Desgraciadamente lo que vemos es cómo se está tratando de atacar al mensajero para mandar un mensaje a los demás de silencio, de si te metes en este tema, si tratas de cubrir las elecciones, si tratas de dar cuenta de las anomalías, entonces algo te va a suceder. Creo que es algo muy preocupante porque además existió una tendencia constante por parte de los propios institutos electorales en diferentes estados de la República a limitar el ejercicio efectivo de la libertad de expresión sin considerar que precisamente los procesos electorales son discursos protegidos en los que todas y todos tenemos que estar suficientemente bien informados. Ustedes han desarrollado un conjunto de campañas de prevención, pero también de señalamiento, de denuncia de lo que está pasando en el gremio. Y quisiera compartir con la audiencia un video que ustedes produjeron que va en esa línea, ¿no? La de Rompe el Miedo. La de Palabras a Prueba de Balas. Palabras a Prueba de Balas. La otra fue Rompe el Miedo. Rompe el Miedo es la red que integramos para monitorear cada una de las agresiones a periodistas durante el proceso electoral. Bueno, entonces, pues vamos a ver este video. Es muy cortito, pero que nos presenta un panorama, creo que muy claro, de lo que está sucediendo en este asunto. ¿Cómo superar el miedo a informar? ¿Cómo sobrevivir siendo periodista? ¿Cómo dejar de acostumbrarnos a estas muertes? Nosotros buscamos la forma de hacerla visible a través de un símbolo. Palabras a prueba de balas.
Un chaleco antibalas hecho de notas de prensa, de denuncias, de información, de noticias que informan sobre los periodistas asesinados. Involucramos a varios especialistas en la creación de la pieza, hasta verlo resistir, para honrar a aquellos que han sido asesinados por darnos información. Una protesta hecha de palabras que en el corazón lleva los nombres de los periodistas muertos. La materialización de un mensaje, una forma de sumar a la ciudadanía. Un chaleco antibalas porque la palabra debería ser a prueba de balas. Exige a los candidatos que presenten una propuesta integral para garantizar la libertad de expresión y combatir la impunidad de los asesinatos a periodistas. Pues un conjunto aquí de, pues se conjuga arte, se conjuga pues, periodismo, se conjuga una estrategia de denuncia y que, pues bueno, particularmente en el proceso electoral, Artículo 19 y otras organizaciones estuvieron promoviendo con los candidatos que se pronunciaran sobre este tema. ¿Lo hicieron, Ana Cristina? Desgraciadamente, Artículo 19 inició 2 campañas, esta Palabras a prueba de balas en conjunto con La Doble Vida y también Vivir sin Miedo con Amnistía Internacional, en la cual monitoreábamos los pronunciamientos por parte de los candidatos en temas relacionados con violencia contra la prensa, desaparición forzada, y precisamente el tema de libertad de expresión es el que estuvo ausente, ¿no? No escuchamos de ninguno de los candidatos qué es lo que va a hacer para que las y los periodistas puedan ejercer su trabajo de manera segura. No nos dijeron qué van a hacer para garantizar las libertades democráticas en este país que aspira a una democracia, no solamente una democracia directa, sino una democracia en la cual todas y todos podamos participar libremente y el periodismo nos permite participar libremente en el espacio cívico, y no escuchamos. No escuchamos. Hoy por hoy, después de la elección, escuchamos a Andrés Manuel decir que se va a garantizar la libertad de expresión, pero no hemos escuchado propuestas claras para decirnos cómo una crisis que ha dejado a más de 116 periodistas asesinados desde el 2000, a más de 24 periodistas desaparecidos desde el 2006, va a ponerle punto final a estas cifras, a estos nombres, ¿no? Y creo que esta iniciativa Palabras a prueba de balas buscaba justo que se reconociera el valor del periodismo en la sociedad, que reconociéramos que al final la información nos protege y que la información hoy por hoy, que las palabras hoy por hoy están sujetas a las balas y no tendría que ser así. Esto es lo que no nos podemos permitir ahora, si esperamos tener una democracia participativa, si queremos cambiar a las instituciones, necesitamos un periodismo crítico, activo, plural, objetivo. Y eso es lo que está buscando esta gran campaña y la que buscó en su momento la Red de Protección, la Red Tromper Miedo. Ahora, ¿por qué crees que nuestra clase política, y creo que quedó muy claro ahora en este proceso electoral, no asume como propios estos temas? Es decir, una cosa, como dices, es vamos a garantizar la libertad de expresión, de crítica, en fin, pero ¿por qué no lo asumen como tema de agenda? ¿Qué es lo que ha pasado que en general no lo toman como un asunto serio? Bueno, para Artículo 19 existe una política de Estado muy bien articulada entre todas las instituciones y los 3 niveles de gobierno para reducir los flujos de información que llega a la sociedad. Es rentable atacar a un periodista porque al final estás matando el mensajero y el mensaje. Y además, con el asesinato, con la agresión a un periodista, estás enviando un mensaje a sus colegas de que esos temas no se pueden tocar. Aunado a las agresiones, que es la forma de violencia más clara y más cínica, tenemos otras formas de violencia constante hacia la libertad de expresión que van reduciendo poco a poco los niveles de información que llega a la sociedad. Tenemos mecanismos de violencia económica, tenemos mecanismos más sutiles a través de internet, de remoción de contenidos, tenemos la vigilancia, que es el espionaje, que fue todo un tema, ¿no? que es una forma muy sofisticada y difícil de
identificar, pero al final lo que se busca es que la sociedad esté desinformada, que la sociedad no reconozca a través del periodismo la realidad a la que se está enfrentando todos los días. El efecto más grave de la violencia en México con el periodismo y la sociedad es el divorcio de la sociedad con el periodismo. Si tú al momento de salir a la calle ves balas, pero el periodismo no te cuenta eso, entonces existe una falta de credibilidad, pero al mismo tiempo los periodistas están sujetos a esas balas. Entonces es algo muy complicado y en una sociedad que aspira a tener instituciones eficientes necesitamos del periodismo. Hay que tomar en cuenta ahora que esta elección hizo un voto de castigo precisamente y en gran parte debido al reconocimiento del trabajo periodístico. Si en el trabajo periodístico no hubiéramos tenido conocimiento de todos los hechos de corrupción que se cometieron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Desde la Casa Blanca, la corrupción de los Duarte, ¿no? Chihuahua, Veracruz. La estafa maestra. Y además de las violaciones graves a derechos humanos, recordemos que el caso de Tlatlaya lo conocimos gracias al trabajo periodístico. El caso de Apatzingán, donde fueron los federales, lo conocimos gracias al trabajo periodístico. Y al final, esta indignación, esta oleada de indignación, pues también es derivado de este trabajo. Y en ese sentido, la ciudadanía tendría que proteger y reconocer que esto lo necesitamos para el siguiente sexenio y para el que viene. Claro. Ahora, esta desatención que vimos hacia la protección de los periodistas y de que no hay el seguimiento pues adecuado, profesional, de que el mecanismo al parecer no funciona, ahorita platicamos sobre este mecanismo, ¿se da en todos los niveles de gobierno, es decir, gobiernos municipales, estatales, la federación? Sí, la violencia es distinta en cada uno de los estados y puede mutar en diferentes sentidos. Puede haber estados en los que no se contabilizan agresiones y sin embargo existen mecanismos de censura sutil muy fuertes que hacen que al final ni siquiera se tenga que agredir porque ya se asume una línea editorial vinculada al gobierno, vinculada al crimen organizado. Existen zonas completas de silencio en la que los periodistas ya se adaptaron a este código de conducta que si no cumplen terminan siendo agredidos. Entonces, estas zonas llamadas las zonas silenciadas como Tamaulipas, como Sinaloa, como algunos estados en el norte de la República, pues realmente ya no pueden reportar lo que está sucediendo a sus alrededores precisamente por los altos niveles de violencia que se alcanzaron hace varios años y que ahora pues se han asumido como parte de la vida del periodismo. Pero también existe, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México la violencia a través de las redes sociales, porque al final tomemos en cuenta que la violencia en línea es una traducción de lo que se vive afuera y que que no podemos pasar o normalizar una amenaza a través de las redes sociales, porque aquí en México sí pueden matar a periodistas y no hay consecuencias. Entonces una amenaza no la tenemos que tomar muy en serio, pero muchos de los periodistas aquí en la Ciudad de México son sujetos de este tipo de amenazas. Las mujeres periodistas cada vez que sacan algo pues son sujetas de algún tipo de intimidación, de estigmatización, de discriminación. Entonces la violencia muta, pero ahí está en todo el país. Por eso hablo de una política de Estado, porque ha penetrado a todos los niveles de gobierno y a todos los estados de la República. Incluso los relatores de libertad de expresión que recientemente vinieron en noviembre hablaban de cómo había una crisis completa de violencia que al final había confrontado las raíces de la vida democrática del país, que son el periodismo. Sí, claro. Y si tú lees el informe del 2003 y del 2010 de los relatores, te das cuenta que ellos solamente hablan de ciertas zonas. Ahora ya hablan de una situación generalizada. Bueno, ahí nos quedamos, hacemos una pausa, tenemos que hacer un corte. No se vaya, ahora Ana Cristina pues, nos platicará qué sigue, ¿no? Ahora que ya tenemos, pues imagínate un presidente electo y una renovación del Congreso, esperemos que sea un tema cada vez más sensible. Vamos al corte, regresamos. La impunidad es el motor de la violencia. Si matar, asesinar, silenciar, torturar es gratis, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué dejar que examinen, que cuenten, que relaten, que investiguen lo que has hecho si puedes matar y no te va a pasar nada?
Finalmente la violencia contra los periodistas sigue siendo del Estado, no del crimen organizado. El año pasado, en 2016, hubo 426 casos de hostigamiento, acoso, amenazas y asesinato. El 53% provienen de funcionarios públicos, solo el 17% viene del crimen organizado. Entonces esta idea, digamos, de que los periodistas mueren porque dijeron algo de un narco y el narco fue y los mató, no es tan real. Sucede en lugares como Tamaulipas, por ejemplo. Los estados que más incidencia tienen de amenazas a periodistas y de hostigamiento y de asesinato son los estados que tuvieron elecciones. Es Puebla, es Chihuahua, es Veracruz, es Guerrero, es Oaxaca. Que reconocer que desde hace 7 años, Artículo 19 ha dicho que el mayor agresor contra la prensa es el Estado y que el Estado ha sido incapaz de responder a una crisis real que existe, en el que vemos que las agresiones van subiendo y que no, a pesar de las instituciones, eso no ha impactado en la disminución de las agresiones. Gracias por continuar con nosotros en Media 20.1, y lo que estábamos viendo es un documental que produjo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en relación con el estado actual de las agresiones a periodistas y que fue presentado hace muy poco tiempo, Ana Cristina. Sí, fue presentado hace unos 2 meses, justo en una campaña de reconocimiento al trabajo periodístico y a la violencia a la que están sujetos. Yo creo que es un documental que vale mucho la pena ver, porque los periodistas están hablando sobre la violencia a la que se enfrentan, ¿no? Desde su propia voz. Creo que es algo importante. Y yo creo que es importante, a usted que nos ve, puede acceder muy fácilmente a través de YouTube, es decir, sí, lo busca en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también está en artículo 19 sí, en el sitio web. Así es, en la página de la CNDH, en el YouTube de la CNDH se puede encontrar, y también en la página de videos de artículo 19. Ahora, tú en este fragmento que seleccionamos, digo, es un video, un documental que dura alrededor de 30 minutos, decías, el Estado no ha hecho lo suficiente, que era algo que también nos decías hace un momento, antes de hacer el corte. Algo que se ha destacado mucho es de que México cuenta con uno de los mecanismos legales de protección a periodistas pues más grandes, incluso con un marco jurídico. Tenemos una ley de protección a periodistas, pero que no ha funcionado. ¿Qué ha pasado ahí, Ana Cristina? ¿Por qué no funciona? Digo, es algo escandaloso, ¿no? Porque hay recursos, hay una fiscalía especializada. ¿Qué está pasando? Sí, bueno, desgraciadamente los cambios han sido cosméticos y el mecanismo no tiene una política de protección integral. Cuando digo política de protección integral me refiero a que el mecanismo se enfoca en proteger la vida y la integridad de los periodistas sin combatir las causas que dieron origen a la agresión. Es decir, el mecanismo en teoría se construye con una junta de gobierno que integra la Fiscalía Especial, pero pues si no se investigan los hechos por los cuales un periodista se acerca al mecanismo, pues entonces vas a tener un montón de periodistas protegidos, pero ¿cómo va a ser sostenible este mecanismo? Porque al final no estás mandando un mensaje a los perpetradores de que hay consecuencias, estás teniendo cada vez más periodistas protegidos, más recursos que tienes que ejercer para proteger a estos periodistas, y los perpetradores siguen en la calle y siguen ordenando asesinatos a periodistas. La mejor forma para proteger a periodistas es combatiendo la impunidad, y la impunidad hoy por hoy es del 99.6% en los casos de agresiones a periodistas. O sea, prácticamente, ¿qué tenemos? Un caso, 2, ¿no? Exactamente. Quizás nada más resueltos, o no, medianamente resueltos. Medianamente resueltos, porque los casos en los que se han llegado a identificar autorías, se identifican a los autores materiales, es decir, a quienes tiran del gatillo y no a aquellos que ordenaron el asesinato. Claro. Entonces, no existe ningún incentivo negativo para los perpetradores para no seguir ordenando que se asesine a un periodista. Y por eso es que el mecanismo falla, porque el mecanismo se tiene que considerar que el combate a la impunidad es la primera forma de proteger. Y por otro lado, también el reconocimiento
reconocimiento, si no se reconoce que el Estado es el mayor agresor contra la prensa, que es la mayor amenaza, entonces estamos partiendo de un diagnóstico errado que da origen a medidas de protección erradas, ¿no? Y eso, pues al final tiene consecuencias. El Estado tiene que reconocer que es el mismo, que es el propio Estado quien agrede a la prensa, y entonces investigar sobre el Estado y generar distintas políticas para garantizar y mandar un mensaje claro a los perpetradores de que esto no va a pasar desapercibido. Ahora, cuando hablamos de qué es el Estado, ¿de qué estamos hablando? ¿De las policías municipales? ¿Quiénes son realmente estos perpetradores, como comentas? Bueno, de los 1,986 agresiones que se documentaron en los primeros 5 años de gobierno de Enrique Peña Nieto, el 48... otra vez, perdón. 1,986 agresiones, el 48% venían de agentes del Estado. En su mayoría son agentes estatales, después agentes municipales y luego agentes federales. En su mayoría son cuerpos policíacos, sí, pueden llegar a ser, pero también existen presidentes municipales, pueden llegar a ser personajes de la Secretaría de la Defensa Nacional, etcétera. De la seguridad privada, ¿no? De los funcionarios. Funcionarios públicos independientes, ¿no? Por ejemplo, hay muchos casos, pues ya recordarás algunos, en los que propios funcionarios públicos, gobernadores, inician demandas de daño moral en contra de algún periodista. Entonces, bueno, estos funcionarios públicos pues también son considerados partes del Estado, claro, y en ese sentido también forman parte de este 48%. Realmente, si ponemos en cifra las cosas, pues sí puede ser que sean más los cuerpos de seguridad, los policías municipales, los policías estatales, pero también es cierto que existen gobernadores, que existen presidentes municipales, que existen militares, etcétera, que están involucrados dentro de estas agresiones. Dentro de estas agresiones están los periodistas asesinados. Exactamente. ¿Ahí de qué cantidad más o menos nos quedamos en este sexenio? Pues son alrededor de 46 periodistas asesinados ya en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto. En lo que va del año ya llevamos 5 periodistas asesinados. Sí, claro, 5 periodistas. Ahora, en este proceso electoral me comentabas que hubo agresiones. ¿Se tiene ya identificado a los agresores? ¿Ahí qué pasó? Fíjate que es muy particular porque durante los procesos electorales se incrementa el número de afiliados a los partidos políticos o simpatizantes de algún partido que se convierten en los agresores. Ahí es cuando se mueve un poco la relación de perpetradores respecto al Estado. En vez de que el Estado, el agente de Estado, sea el mayor perpetrador, durante los procesos electorales los mayores perpetradores son ya sea integrantes de partidos políticos o simpatizantes de algún partido. Ya. Artículo 19 con otras organizaciones han preparado una agenda, pues ya para el ganador de estas elecciones. ¿Qué dice esa agenda? ¿Qué le están pidiendo o exigiendo, yo creo que debería ser la palabra, al futuro presidente Andrés Manuel López Obrador y a esta coalición que finalmente va a dominar ahí en el Congreso y que van a manejar recursos públicos, que van a tener todo el aparato también de seguridad del Estado? Pues bueno, resumo la agenda en 5 puntos. La agenda busca una estrategia integral de protección a la libertad de expresión en el sentido más amplio, que involucra en un primer punto, una garantía real al acceso a la información, porque al final es la fuente de información también de muchos periodistas, garantizar el acceso y la gestión documental de los archivos, porque ya recordamos que en el sexenio de Enrique Peña Nieto se cerraron algunos de los archivos. Sí, es cierto. Luego tenemos una parte que tiene que ver con el uso y los criterios de asignación de la publicidad oficial, que es otro tema muy importante. Para eso fijamos una serie de criterios y de pautas que se tienen que seguir conforme a lo previsto en el colectivo Medios Libres, ahora que fue el proceso de regulación de la Ley de Comunicación Social. También, por otro lado, hablamos de una estrategia integral de protección a periodistas que involucra este combate a la impunidad, la creación de una fiscalía que sirva, una fiscalía autónoma, independiente, en la cual hay un proceso de designación participativo por parte para el fiscal general, etcétera, y también que haya protocolos específicos de investigación en materia de libertad de expresión dentro de las nuevas policías criminales que les permitan hacer análisis complejos de macrocriminalidad.
Además, también solicitamos que se investigue de manera puntual el caso de espionaje. Seguimos exigiendo un panel independiente para investigar qué fue lo que pasó con el espionaje a periodistas y defensores de derechos humanos. Y también en el tema de, pues obviamente, todas las políticas digitales que buscan restringir la información que se encuentra en Internet, pues entonces que se reviertan estas políticas y que se garantice el mayor flujo de información a través del mundo digital. Por otro lado, también hacemos un llamado claro dentro de esto a reconocer que la brecha digital hoy por hoy genera una doble exclusión para aquellos que se encuentran en las comunidades más marginadas del país. Al final ellos no tienen acceso a estas plataformas digitales y el nivel de información que terminan recibiendo es mínima. Necesitamos que haya una política que permita acercar la información a estas poblaciones para que ellos también formen parte de la sociedad de la información y puedan tomar mejores decisiones. Ana Cristina, uno de los primeros anuncios, quedan nada más algunos minutos, que ya hizo Andrés Manuel López Obrador es que va a desaparecer el CISEN, que es el Centro de Investigación en Seguridad Nacional, ¿no? Que siempre se ha considerado como un centro de espionaje. ¿Lo ves como una decisión positiva? Pues considero que es importante tomar en cuenta que sí el CISEN se ha manejado con reglas ajenas a las de todas las otras instituciones, que no ha estado sujeto al escrutinio público y que bien a bien no reconocemos o como ciudadanos no podemos reconocer cuáles son las bondades de un CISEN, porque hoy por hoy vemos que la violencia sigue incrementando, que la impunidad es inmensa, y entonces, ¿para qué tenemos un instituto de inteligencia si no es para combatir el crimen? Creo que finalmente el caso de espionaje nos revela cómo en lugar de investigar los casos que afectan la seguridad nacional, el crimen organizado, se están investigando a quienes estamos denunciando, a los defensores, a los periodistas. Entonces estas herramientas carísimas, costosísimas de espionaje, de inteligencia, ¿se están utilizando para qué? Creo que el CISEN tendrá que justificar su naturaleza porque hasta hoy es imposible acceder a cualquier información. No podemos saber ni siquiera qué tipo de papel del baño compran. Sí, claro, desafortunadamente. El tiempo se nos terminó, pero en 10 segundos, ¿tienes esperanza de que esto mejore? Pues esperaría que se comprometieran de inmediato porque el sexenio pasado dejó un montón de sangre y en temas de libertad de expresión creo que también la comunidad internacional está preocupada de que México sea el país más peligroso para ejercer el periodismo en América y solamente comparable con Siria, que está ahorita recibiendo bombas por parte de los diferentes países. Entonces creo que tendremos que ver eso. No puede ser que México, un país que se dice democrático, que se dice que las instituciones funcionan, tenga esta situación. Pues muchísimas gracias, Ana Cristina, y ahí tiene usted pues un conjunto de informaciones que nos reflejan el enorme riesgo que tienen los periodistas aquí en nuestro país, con uno de los países pues donde hay mucho más violencia, estamos siendo comparados, y eso que supuestamente vivimos en un país, democracia. En una democracia, en un país. Esto tiene que cambiar definitivamente. Y es muy importante que todos nos subamos también a estas campañas para pues que termine la impunidad en materia de derechos humanos, que hay una constante violación y que tiene una repercusión muy importante en el ejercicio periodístico que le afecta también a usted en sus derechos de libertad de expresión y derecho a la información. Es un tema de agenda puntual, muy importante para el próximo gobierno. Muchísimas gracias, Ana Cristina Ruelas. Muchas gracias a ti, Gabriel. Y muchísimas gracias a usted. Hasta la próxima semana.